Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 7 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La gloria de Dios abandona el tiempo. La gloria de Dios abandona el templo. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en 2 versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Vamos a la lectura primero en la Reina Valera 60, capítulo 10, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se demostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Bien, ahora vamos a leer la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 10, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: En mi visión vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre las cabezas de los querubines había algo que parecía un trono de lapislázuli. Entonces el Señor le habló al hombre vestido de lino y le dijo: Métete entre las ruedas que giran debajo de los querubines, toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí, los querubines estaban de pie en la parte sur del templo, y la nube de gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la puerta del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria, y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del Dios Todopoderoso, y podía oírse hasta el atrio exterior. El Señor le dijo al hombre vestido de lino: Métete entre los querubines y toma algunos carbones encendidos de entre las ruedas. Entonces el hombre entró y se paró junto a una de las ruedas. Luego uno de los querubines extendió la mano y tomó algunas brasas del medio del fuego que ardía entre ellos. Puso las brasas en las manos del hombre vestido de lino, y el hombre las tomó y salió de allí. La visión de la gloria de Dios visitando a Jerusalén con juicio es evidente en este capítulo 10. El capítulo 10 está estrechamente ligado al capítulo 1, dándonos ahora más información acerca del carro del trono, los seres vivientes aquí identificados como querubines y la gloria de Jehová. Aunque el capítulo 1 estaba dirigido a los desterrados, mientras que este va dirigido a los rebeldes en Jerusalén. Veremos en este capítulo el fuego y la gloria. En esta visión ve nuevamente Ezequiel lo que había visto en el capítulo 1, pero aquí introduce, como hemos dicho, algunos detalles nuevos: los querubines, los carbones encendidos y la nube, que recuerdan a Isaías capítulo 6. Si bien se refiere a un juicio inminente, este será para limpiar el pecado de la tierra. Es el mismo ángel al que en el capítulo 9 se le pide que marque a los justos para que no mueran. Aquí se le ordena que ponga fuego a la ciudad. La gloria de Jehová apareció por primera vez en Ezequiel capítulo 1 y lo preparó para el ministerio.
al que Dios lo había llamado. Ezequiel ve de nuevo ahora esta visión, pero en un contexto mucho menos placentero. En primer lugar, la gloria de Jehová, esa evidencia visible de su amorosa presencia, iba a abandonar el templo y la ciudad que lo había rechazado. En segundo lugar, la visión que Dios le mostró a Ezequiel le permitió ver que los carbones encendidos tomados de entre los querubines iban a ser esparcidos por toda la ciudad con el fin de destruirla, tal como Dios había dicho que merecía. En esta visión, las órdenes de destruir a Jerusalén otra vez vienen del Señor. Sin embargo, hay un cambio. No está claro por qué una de las 4 caras es de un querubín en lugar de un buey. Se ha escrito mucho para tratar de explicar el cambio, pero realmente no sabemos lo que el Señor hizo en esta ocasión. El clímax del capítulo 10 lo veremos en los versículos 18 y 19. La gloria de Jehová abandona el templo. Ya en el versículo 4, la gloria de Jehová se había desplazado hacia el atrio, como si estuviera renuente a abandonarlo. Ahora se marchará por completo. El templo ya no era del Señor. ¿Por qué entonces debía permanecer allí ese recordatorio visible de su presencia? Lo exterior debía reflejar lo interior. El pueblo ya no tenía a Dios en su corazón. ¿Por qué debía quedarse entonces en el templo? Dentro de nosotros, hoy en día, existe una guerra entre Dios y la naturaleza pecadora. A menos que nos abstengamos de usar de manera inadecuada la palabra de Dios y termine la insistencia en que se haga nuestra propia voluntad pecaminosa, nuestra actitud obligará al Señor a salir del templo de nuestro corazón. La salida de Dios del templo de Jerusalén nos debe hacer conscientes de la posibilidad de que eso ocurra en nuestro corazón. Debemos pedirle su ayuda para evitar un desastre espiritual de tal magnitud. Vemos ahora en este capítulo 10 que la gloria del Señor abandona el templo. Al comenzar nuestro trabajo con este capítulo debemos recordar que se trata de uno de los capítulos más complicados del libro y uno de los más difíciles del todo el Antiguo Testamento. Una lectura sencilla del texto muestra que tiene una serie de paralelos con la visión del capítulo 1, como hemos dicho, y al mismo tiempo, como ya hemos mencionado también, es una expresión de lo que anticipó en el capítulo 9, pero nos prepara al mismo tiempo para lo que veremos en el capítulo 11. Esta nueva presentación o interpretación teológica de la visión del capítulo 1, a partir de la cual podemos hacer una lectura de este pasaje, muestra que hay algo más que el profeta quiere y debe transmitir. Vemos la referencia del arca del pacto. Ante la visión del castigo y la destrucción de la ciudad, es probable que el profeta se pregunte, ¿qué pasará con el arca después de la destrucción de la ciudad? Debemos recordar que en la adoración del Israel preexílico, este tenía el lugar central, mientras que desapareció de la historia después de la destrucción de Jerusalén. A esta posible pregunta del profeta podemos hacernos nosotros también una más. Dios está preparando por medio de esta visión a su pueblo para la desaparición de la misma. Se trata de un análisis teológico de la importancia del arca, lo que significa y cuál fue la razón para que Dios la permitiera en medio del pueblo de Israel, además de que el arca era uno de los elementos, sino el elemento más importante para el pueblo de Israel. Da la impresión de lo que el profeta hace ahora es presentar al arca como un símbolo vacío de contenido
por el abandono de Dios. Ha desaparecido la importancia del arca que Dios les ha dado. El segundo tema que se trata está en relación con la gloria de Jehová, pues la relación arca y gloria de Dios corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es posible que con el profeta juntamente nos hagamos la misma pregunta: ¿cómo es la gloria de Jehová? Para responder esto debemos considerar dos elementos del texto bíblico. El primero es la descripción de la gloria presentada en Éxodo 33. A partir de allí surge la pregunta de si se trata de una experiencia visible o invisible. En cuanto a lo segundo, tiene que ver con el significado de la palabra hebrea kabod. El sentido original del verbo es ser pesado. De la misma raíz surge el adjetivo que se usa para la descripción de Elí, kabed, pesado. De acuerdo con esto, el uso de este término parece indicar que se trata de una experiencia vívida, en la que el profeta podía tener la seguridad de la presencia de Dios. Es decir, podía sentir la presencia de Dios. La manifestación o reflejo de la misma es un resplandor visible. Desde el versículo 1, aquí se habla de querubines. Como ya hemos mencionado el significado del término, quizás es bueno tomar en consideración algo más: sus funciones. A lo largo del Antiguo Testamento son representados como guardianes colocados por Dios, adornos del santuario, sostenes del trono de Dios y corceles de la divinidad. El profeta Ezequiel sin duda estaba influenciado por las descripciones que circulaban sobre la relación querubines-arca, como por ejemplo lo que sucede en Éxodo 25 o en Primer Libro de Reyes capítulo 8. No obstante, podemos notar algunas diferencias entre lo que Ezequiel señala con los dos textos mencionados en los siguientes aspectos. El número de querubines en los relatos de Éxodo y Primer Libro de Reyes eran 2, mientras que en la visión de Ezequiel son 4. En el texto de Éxodo y Primer Libro de Reyes se habla que con 2 alas cubrían el arca, mientras que aquí tenemos la referencia a 4 alas. Las cabezas, 1 y 4 caras, son también otro elemento de mencionar, pero finalmente la mayor diferencia se encuentra en que mientras en los pasajes mencionados su posición es estática, aquí tienen movimiento, mueven las alas, extienden la mano. No cabe duda de que el profeta toma las funciones que se mencionan anteriormente y las integra en su descripción de la visión en la doble función de guardianes y quienes llevan la gloria de Dios. Se debe mencionar que el pasaje tiene 4 escenas que representan movimientos. La primera escena, en la cual se le ordena al hombre vestido de lino que tome carbones encendidos de entre los querubines. Al mismo tiempo, como vamos a ver, existe una relación de este pasaje con el capítulo anterior y después con el capítulo 11. La orden que se da al hombre vestido de lino es que tome los carbones encendidos y que los esparza sobre la ciudad. La referencia a los carbones de fuego encendidos no era simplemente ornamental. Ahora es claro que se trata de una referencia al fuego como instrumento de juicio y castigo. Algunos ven en este acto de juicio otros de purificación, como en Isaías 6. ¿Por qué no pensar en las dos cosas? En la Biblia siempre el juicio de Dios tiene un propósito redentor. La segunda escena muestra cómo la gloria de Jehová se mueve mientras el fuego limpia la ciudad. Después de pensar en la orden que se da al hombre vestido de lino, debemos detenernos por unos momentos en la referencia al trono, de la cual hablamos en el capítulo 1. Hay un derramamiento de carbones encendidos sobre la ciudad y hay una preparación para el abandono del templo por la gloria de Dios. Hay 2 elementos importantes y fundamentales en este capítulo 10. La preparación para la partida definitiva y final de la gloria de Dios y la destrucción de la ciudad. Este capítulo nos da esta visión.
el mandamiento a derramar carbones sobre la ciudad. Al mirar Ezequiel, vio nuevamente la gloria de Dios en el templo, aún en el templo, arriba de los dos querubines, donde acostumbraba estar. Luego habló Jehová al hombre vestido de lino, mandándole llenar sus manos con estos carbones encendidos que había entre los querubines, con el fin de derramarlos sobre la ciudad. Ha de señalarse que no había en el templo de Salomón ningún altar en el lugar santísimo, no se acostumbraba a hacer sacrificios allí. Pero Ezequiel experimenta una visión y al contemplar la nube luminosa y la expresión como una piedra de zafiro que centellaba como fuego, sin duda vio también allí el altar celestial con los carbones que ardían con más brillantez que altar alguno sobre la tierra. En la visión de Isaías, un serafín había tomado un carbón encendido del altar en el templo celestial para tocar los labios de Isaías con el fin de limpiar su inmundicia. Después, la partida de la gloria de Jehová de entre los querubines es descrita también aquí. Es posible que el varón vestido de lino blanco figura como el anticipo celestial del sumo sacerdote en el culto del templo. A lo menos por la palabra de Jehová, él entró en el atrio de adentro, el lugar santísimo, donde al sumo sacerdote le era lícito entrar solamente una vez por año. Vemos un contraste entre el sumo sacerdote y el varón vestido de lino blanco. El sumo sacerdote entraba al santuario interior con el fin de hacer expiación por los pecados del pueblo, mientras que este ser celestial estaba con el propósito de sacar unos carbones encendidos del altar con los cuales había de castigar el pecado no perdonado del pueblo. En esto, la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta. Se oía el estruendo de las alas de los querubines, que el profeta le parecía como el trueno de la voz de Dios. En el momento en que el hombre vestido de lino blanco estaba tomando los medios de la venganza de Dios sobre el pueblo, o sea, los carbones con que había de ser destruida la ciudad, Dios se preparaba para abandonar el pueblo, el templo y la ciudad a su trágico destino, a este pueblo que había provocado abominación. Y finalmente se entregan los carbones encendidos al hombre vestido de lino. El hombre vestido de lino, en obediencia al mandamiento de la voz de Dios, entró entre las ruedas sobre las cuales descansa el carro del trono de Dios. Apareció entonces una mano humana debajo de las alas de uno de los querubines, la que extendió al hombre algunos de los carbones. Este, tomándolos, salió del santuario. Suponemos que este hombre salió con el fin de derramar sobre la ciudad el fuego que tenía en la mano, aunque la visión no relata particularmente qué sucedió después. El profeta se ocupa enseguida del movimiento del carro de Dios que partía del templo, lo que era de mayor importancia, dejando a la imaginación del lector el resto de la visión del hombre de vestido de lino, con la consecuente destrucción de la sociedad. Pudiera sorprendernos que la persona que en el capítulo 9 se ocupa de marcar a los siervos de Dios con el fin de que no fueran destruidos, haya sido el mismo que en el capítulo 10 trae destrucción sobre la ciudad. Sin embargo, no nos ha de sorprender por cuanto el carácter de Dios también, como éste se presenta en la Biblia, tenemos las dos cualidades, la de juicio y la de misericordia. Así que esta porción, no solamente por la complicación que nos presenta para su lectura, no hemos de desechar la enseñanza que nos presenta. El Señor no podía compartir el lugar de su morada con otros dioses, porque el santuario había sido profanado con idolatría. El centro de adoración a Dios de Silo fue retirado poco después de que su gloria se apartó de él, y el mismo destino esperaba al templo de Jerusalén. Vemos todos estos elementos y se conjuga aquí una tragedia final
Quizá cuando leamos esta porción nos centremos en la espectacular visión de los querubines y las ruedas dentro de las ruedas. Pero la verdadera historia de este pasaje está en la partida de Jehová de su templo en Jerusalén. Nada pudo ser más trágico para Judá, dada la historia y el significado del templo. David había diseñado el templo y Salomón lo construyó para que fuera la casa de Jehová. Cuando estuvo listo, Dios bendijo la magnífica estructura llenándola con su gloria y su presencia. Desde allí en adelante el templo era visto como un símbolo sagrado que representaba a Dios. Pero ahora veía Ezequiel a Dios alejándose del templo. Y uno preguntaría, ¿por qué ha sucedido? ¿Cómo ha llegado a este instante? El pueblo de Dios había convertido la casa de Jehová en una casa de abominaciones idolátricas. Como resultado, Dios decidió dejar su templo e irse de allí. El fin de Judá estaba claramente cerca. Habían perdido la bendición de la presencia de la gloria de Dios. Puede haber una tragedia mayor que la de disfrutar la presencia de Jehová solo para abandonarla debido al pecado y la rebelión cometidos por voluntad propia y durante mucho tiempo. Si es así, la representación de su vida, entonces la visión de Ezequiel servirá como advertencia y un llamado al arrepentimiento. Nada puede ser peor que alejar a Dios cuando Él desea bendecirnos con su presencia. No hay una situación más triste que esta. Estos capítulos del 8 al 11 presentan gráficamente, la gloria de Dios saliendo del templo. Ya en el capítulo 8, la gloria de Dios estaba sobre la puerta norte. Luego se traslada a la entrada en el capítulo 9, versículo 3. Luego a la mano derecha de la casa, parte sur del templo, capítulo 10. A la puerta oriental, capítulo 10, versículo 18. Y finalmente al monte al oriente de la ciudad, capítulo 11, versículo 23. Probablemente al monte de los olivos. Debido a los pecados de la nación, la gloria de Dios se habría de ir de Jerusalén. La santidad perfecta de Dios demanda el castigo por el pecado. Los querubines son ángeles poderosos. Las brasas encendidas, esparcidas sobre la ciudad, representaban la purga del pecado. Para Jerusalén, esto significaba la destrucción de todo el pueblo que pecó flagrantemente y se negó a arrepentirse. Muy poco tiempo después de esta profecía, los babilonios destruyeron completamente a Jerusalén con fuego. Aquel fuego tomado de entre las ruedas debajo del querubín parece significar la ira de Dios que caería sobre Jerusalén. Se sugiere que el fuego de la ira divina que enciende juicio para un pueblo es justa y santa, es purificadora y al mismo tiempo de juicio. Y en el gran día, la tierra y todas las obras que hay en ella serán quemadas, porque este mundo perecerá, este mundo encontrará su fin. Este relato de la visión nos enseña que el Señor ya no es simplemente el guía de Ezequiel, sino ahora está involucrado en los eventos de su juicio.
La perspectiva de la visión ha cambiado radicalmente, como puede suceder tan fácilmente en el mundo de los sueños. Las figuras claves son Dios, el séptimo hombre y los querubines. Dios se dirige al séptimo hombre. Todavía está vestido de lino, pero ha dejado de lado su estuche de escribano. Ahora es necesario que se despoje de esos utensilios para completar la tarea que se le va a asignar. Se le pide que tome un puñado de brasas ardientes y éstas sean esparcidas sobre la ciudad. La acción es difícil de describir con precisión. El trono y sus seres acompañantes parecen estar moviéndose, tal vez desde el santuario interior hasta el patio interior. El séptimo hombre va y se para junto a las ruedas, y uno de los querubines toma algunas brasas ardientes y las coloca en su mano. Entonces el séptimo hombre se va llevando las brasas, y Ezequiel ya no puede verlo, pero la narración sugiere que ha abandonado el área del templo para llevar a cabo su tarea de esparcir carbones ardientes sobre la malvada ciudad de Jerusalén. Hay dos elementos, dos perspectivas que emergen de esta visión. El juicio de Dios no puede distinguirse de la gloria de Dios. Las brasas ardientes que amenazan con una destrucción tan severa de la ciudad de Jerusalén son las mismas brasas ardientes que son parte de la gloria y la pureza del trono de Dios. Este tema, preñado de pureza y castigo, es común en gran parte de la literatura de religión. El profeta conoce la pureza, la ardiente pureza de Dios, que puede contener aquí una amenaza o una promesa. Para aquellos que buscan caminar en el camino de Dios, las brasas de Dios pueden purificar y sanar, como Isaías descubrió en su gran visión en el templo en Isaías 6. Pero las mismas brasas pueden consumir lo impuro, como a los habitantes de Sodoma y Gomorra descubrirían aquel día. La tragedia de Jerusalén fue que iba por el camino de esas ciudades pecaminosas del valle del Mar Muerto. Lo segundo, el juicio de Dios marcó la partida de Dios. Aunque la visión es compleja en esta sección, claramente hay un movimiento del carro que servía como trono de Dios, un movimiento que se acelerará a medida que la visión continúe en el resto de este capítulo hasta el capítulo 11. Y al reflexionar queda claro que el movimiento de Dios es más rápido, más constante, mientras el juicio se está ejecutando, porque el juicio de Dios está presente, por terrible que éste sea, y es ciertamente preferible a la ausencia de Dios. El profeta desarrolla aquí un tema que no es fácil de entender. La complicación de estas profecías es difícil de concebir, pero el juicio activo al menos implica la presencia de Dios. La ausencia de Dios es el horror supremo. Y este primer paso en la evacuación de Dios de su templo es ahora nombrado. No quiere moverse, pero ha sido ahora motivado a desalojar porque el pueblo es malvado. El privilegio supremo de Israel era la presencia de Dios. La pérdida más terrible es la eliminación de esa presencia. Ezequiel deja claro que la presencia divina no se pierde sin causa, sino solo como consecuencia de la búsqueda constante del mal. Cuidemos nosotros de no buscar el mal. Busquemos siempre el bien de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos ahora, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, Señor, y también porque en la perfección de tu juicio, Señor, detestas y aborreces el pecado, Señor.
Gracias porque tu palabra nos anima, nos exhorta, Señor, y nos hace un llamamiento también a la pureza. Perdona nuestras imperfecciones, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras fallas, Señor, y equivocaciones. Ponemos en ti, Señor, ahora nuestra confianza y confiamos, Señor, que es 1000 veces mejor, Señor, contar con tu presencia y tu juicio y tu corrección que estar alejado de ti. Gracias, Padre, porque tu amor siempre está cerca de nosotros y tu misericordia, Señor, nos da muestras de que estás junto a nosotros, que nos consideras, Señor, y nos tienes en tu mano. Permite, Padre, que sigamos creciendo, que nuestro amor y nuestra búsqueda por ti también lo hagan, Señor. Gracias por tus bendiciones. Todo lo rogamos y pedimos y clamamos a ti en los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.